decir recién, o que está vinculado con una cosa que decía Max recién, que es los instrumentos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que poder comunicar, por lo tanto, utilizamos herramientas para poder comunicar, que son dibujos, fotos, intervenciones de distinto tipo sobre el papel, para que el otro pueda ver y comprenderlo, y también utilizamos una cantidad de herramientas para comprender, ¿no? Cuando nosotros tratamos de comprender algo, a veces dibujamos en el papel y hacemos un circulito y les ponemos... ¿Por qué? Porque necesitamos imágenes para poder comprender, que nos permitan comprender, armar mapas conceptuales, armar formas gráficas, porque el pensamiento tiene mucho que ver con las imágenes, ¿no? O sea, nosotros pensamos no tanto como literatura, sino como imágenes. Entonces, bueno, todo esto implica algunas formas de que nos permitan comprender mejor. Entonces, ahora yo, si me permiten, voy a mostrarles algunas cosas como para que charlemos sobre algo que es el corte, ¿no? Así que vamos a... Díganme si se ve. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Bueno, ¿ustedes saben qué es un corte? Sí. ¿Qué es un corte? ¿Qué es un corte? Yo no sé. Sería cortar algo por la mitad o por algún lado y se ve tipo más lo que tiene adentro. No sé si me expliqué. ¿Se Como explicó? hacer un corte en el barrio y bueno, cuando yo corto, ponele a la mitad de mi casa, veo, no sé, la parte de la pieza con sus amueblamientos, la escalera. Cuando se visibiliza el interior de una casa mediante un corte. Es como si fuera una caja de muñecas, una casa de muñecas. Elegís un lugar donde vas a cortar y ahí se abre la casa y ves el interior. Profe, buen día. Para mí sirve también para definir cada material, si no me equivoco. Puede. También puede ser, sí, sí. Buen día. ¿Sirve para mirar sus volúmenes? Sí. Los que decían que no sabían qué era, ahora sí, ¿les quedó claro? A mí no mucho. ¿Eh? A mí no mucho. Bien. A ver si podemos explicarlo mejor. Sería hacer un corte como transversal desde el techo hasta la parte más abajo de la casa, en un sector que uno elige para ver algo específico de la casa, una sección importante, por así decir, o que es necesario resaltar de la casa, como para ver el interior de ella. Vamos mejor. ¿Tiene que ser sí o sí una casa? No, o sea, puede ser edificios, lugares que tengan interior, más que nada, porque la cosa es verlo de adentro. También se puede hacer ponerle O sea, en realidad puede ser techo todo. para ver cómo está armado con las vigas y todo eso. En realidad puedes No. cortar todo, pero como, o sea, estamos en esta materia, o sea, nos referimos todos a casas y edificios. Puede ser un barrio, puede ser una manzana, puede ser una pera, o sea, cualquier cosa. Y a mí me mandaron a hacer un corte de una plaza en otra materia, así que puede ser también una plaza, por ejemplo. Sí, de cualquier cosa. Sirve para ver escalas, proporciones, alturas. Sí, ahí se ve el dibujo.
Sí. Ven que el edificio no está como uno lo ve, está cortado. Un corte es eso, digamos, yo agarro un serrucho y corto, imaginariamente, algo. Entonces, como decía la compañera de ustedes, esas casas de muñecas, ¿no? Que se abren. ¿Y qué se ve? Y se ve así, se ve como si, porque está cortada, ¿no? Pero la puedo abrir porque está cortada. Y un corte es eso. ¿Está? ¿Hasta ahí hay alguna duda? O sea, yo corto, un corte es eso. Yo agarro un serrucho, corto. Eso es un corte. Segundo tema es para qué sirve, para qué lo hago. ¿Qué me permite ver? El corte, tengo una pregunta. El corte también, o sea, además de ser, o sea, se puede representar con distintas técnicas, ¿no? Puede ser un corte axonométrico o perspectiva o también Monge, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí. Pero la idea es, corte es eso, ¿ves? Agarro un cuchillo, un serrucho, lo que fuera, imaginariamente, y corto, y entonces lo abro y miro. Eso es un corte. Después, tipos de corte, como decía recién Federico, puede ser perspectivado, puede ser axonométrico, puede ser plano, o sea, Monge. Hay distintos tipos de representación. Sí, también el sentido del corte, ¿no? Que si yo corto horizontalmente con el serrucho, voy a ver como si fuera desde arriba lo que corto. Si corto de costado, voy a verlo de costado. Si corto en diagonal. O sea, que uno piensa cómo corta esto del serrucho que decía Guille, en realidad no es siempre vertical, sino que uno puede elegir cómo corta para ver algo, digamos. Es como que uno elige qué corta y cómo para ver algo que hay adentro, o para ver niveles, o para ver formas. Entonces es como que uno elige qué cortar a partir de lo que está tratando de ver, que no se ve a simple vista, digamos, ¿no? Es como una especie de herramienta que nos permite ver más allá y que buscamos ver algo nuevo. De hecho, una planta en realidad es un corte. Es un corte realizado, digamos, la convención es un corte que se realiza a 1 metro de altura. Entonces yo como si cortara horizontalmente todo y dibujo lo que aparece a 1 metro de altura. En vez de hacer ese corte horizontal en el cual yo reproduzco una planta o dibujo una planta, si lo hacemos vertical, ahí es donde lo llamamos técnicamente corte. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces hay una cantidad de cuestiones técnicas para ver cómo se hace un corte, ¿no? Entonces un corte es el dibujo de toda la silueta que aparece por donde pasó el cuchillo o el serrucho. Y entonces lo que yo dibujo a partir de pensar un corte, porque todo esto es simulado, imaginario, etcétera, es qué es lo que con lo que tuvo contacto el serrucho. Y entonces aparecen todas las paredes que tuve que serruchar. Después, a partir de eso, en este caso, hay una axonométrica, es decir, hay una representación axonométrica de los lugares que yo veo atrás. Pero puede ser eso o no necesariamente puede ser eso y queda nada más que ese perfil que sería como por donde pasó el serrucho. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro? Sí. ¿Ustedes, o sea, con estos datos, ustedes se animarían a hacerlo? Sí, profe. Digamos, es un ejercicio. A veces uno piensa que, uy, qué pavada que, y después se empieza a encontrar con un montón de líos. Pero bueno, ¿para qué lo hacemos? Es decir, ¿para qué nos interesa hacerlo? ¿Por qué? Porque esto nos permite comprender nosotros y comunicar a los demás algunas cosas que sería difícil comunicarlo de otra manera. ¿No? Es decir, si yo muestro una
un dibujo de esto que no esté cortado, no sé cómo es por adentro. No sé si tiene escalera, no tiene escalera, tiene rampa, no sé. No sé si esto es todo un ambiente o está dividido con un entrepiso o cómo es, ¿no? Entonces hay una cantidad de información que me permite brindar o entender en un corte. Entonces, cuando uno proyecta, normalmente tiene que hacer cortes. Cuando uno hace algo, algún proyecto o trata de comprender alguna situación para intervenir después, necesita hacer un corte. ¿Por qué? Porque le da noticias de qué? De alturas interiores, de divisiones, de cómo son las comunicaciones, las conexiones de un lado al otro, cómo son las distancias con respecto a la altura, porque si yo tengo un patio de 4 metros, ¿eso me da luz o no me da luz en una habitación que tiene una ventana a ese patio de 4 metros? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Se entiende lo que estoy Pues preguntando? sí. Yo tengo una ventana que da a un patio que tiene 4 metros de ancho. ¿Va a tener buena luz? Y no Sí. sabemos, hay que ver si tiene otras paredes altas que quitan la luz, no, hay que ver. Bien, bien. Si es una edificación de 4 metros de altura y tengo 4 metros de ancho, entra luz, aire, entra todo. Si yo estoy en un edificio que tiene 20 metros de alto enfrente y el mío, en esa ventana va a entrar muy poca luz. Entonces, ahí me sirve representarlo no en planta, digamos, sino tratar de entenderlo esto en corte, ¿no? Porque ahí veo esta relación entre el ancho y el alto. Y ahí me puedo imaginar si va a entrar alguna vez el sol o no. ¿Cuál es la sensación que tengo acá? Porque una cosa es estar en un patio, cuando tengo una medianera de 4 metros, de 8 metros, o cuando tengo una medianera de 30 metros. Me siento totalmente distinto. Entonces, ese tipo de informaciones las puedo ver rápidamente, porque una cosa es decir, no, tiene una altura de 30 metros, y otra cosa es verla gráficamente. Y ahí me doy cuenta cómo es la relación. Por eso también cuando se hacen estos dibujos, se dibuja también a una persona. ¿Para qué se dibuja a la persona? Para tener una idea de la relación de tamaños. ¿No? Porque así es un dibujo que lo único que me da es la relación entre el ancho y el alto. Pero no sé en medidas reales cómo es eso. Se dibuja una persona para tener una idea de cuánto es esa altura. Entonces, ¿hasta dónde llega una persona acá? La altura de una persona. Y eso me da una idea más cercana a cómo me voy a sentir en ese lugar, qué cosas pueden pasar o no pasar en ese lugar. Entonces, ahí es donde, o sea, para esas cosas me las permite ver un corte. ¿Estamos más o menos de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, la idea es que nosotros, para comprender el barrio, tenemos distintas maneras de representar una porción urbana, y en cada tipo de representación que hacemos, por ejemplo esta, donde muestra, que es un plano de la parte del centro de la ciudad de Buenos Aires, nos da un tipo de información. ¿Qué información nos da esto? Nos da una información de cómo es el trazado, lo que se llama el trazado urbano, ¿no? Entonces vemos que es en realidad una grilla, ¿no?, de calles ortogonales y que hace que aparezcan manzanas cuadradas. No en todas las ciudades y no en toda la ciudad esto es así. Hay lugares donde aparecen calles circulares, hay
lugares donde aparecen diagonales, acá mismo hay, en algunos lados aparecen diagonales, que crean situaciones de amanzanamientos distintos o crean relaciones que después digamos, nos permiten tener sensaciones distintas en esos espacios, en esos lugares públicos, etc. ¿No? Pero lo que nos da esto es cómo es ese trazado urbano. En casi todas las ciudades iberoamericanas aparece esto de la grilla ortogonal. Porque son ciudades que han creado los españoles en nuestros casos, en la conquista, que era lograr apropiarse de un territorio desde afuera, digamos, importarlo, no esperar a que crezca, sino llegar y ocuparlo. Y ese ocuparlo tiene un trazado racional, digamos, no respeta de alguna manera o es previo a cualquier tipo de características distintas del terreno, ¿no? Es decir, yo impongo una grilla, esas eran las órdenes que tenían los españoles, llegaban y plantaban ¿no? Ahora no me sale el nombre, el rollo donde hacían justicia, qué sé yo, ponían la plaza central y trazaban las calles. Y esas calles eran así, ortogonales, y es una manera de ocuparlo. Si las ciudades van creciendo por una ocupación de la gente sin plan previo, digamos, y natural de alguna manera, si hay algo que es natural, normalmente eso se va desarrollando de acuerdo a las características que tiene el terreno, o sea, si aparece una hondonada, si aparece un arroyo, si aparece una elevación, y entonces se va adaptando los trazados y la ocupación a esas características que tiene el terreno. Cuando es una grilla, es una cosa racional que se le impone al terreno sin respetar otra cosa. De cualquier manera, salen de esa grilla y después aparecen cosas como calles que se desvían, que doblan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al principio la ciudad es chiquita y entonces está toda organizada como una grilla. Pero después tiene caminos que van para tal lado y esos caminos sí van sorteando un montón de accidentes topográficos y entonces van tomando curvas, etcétera. Y cuando la ciudad crece, respeta eso y lo incorpora dentro del trazado urbano. Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires en particular, cuando crece se junta con otros lugares que ya están construidos, entonces las grillas no encajan. Y ahí suceden algunos quiebres y situaciones medio extrañas, como si se ponen a ver el plano de la ciudad, lo podrán advertir, ¿no? O sea, como el río va pegando la vuelta, bueno, han ocurrido históricamente cosas que hacen que las grillas no sea ortogonal y no tenga el mismo sentido en todos lados, sino que vaya girando y aparecen cosas medio extrañas. Entonces acá esto nos permite ver eso, ¿no? Cómo es la estructura urbana. Y nos permite ver también, por ejemplo, esto que está pintado de verde, que es donde hay plazas, donde hay algunas cosas particulares, distintos tipos de manzanas, etc. Pero se entiende, esto nos da una información. Y esta información es muy importante, pero nos da esa información, nada más. Si yo tengo esta representación, esto me da otra información. En la representación anterior, todas las manzanas eran iguales, o sea, tenían el mismo valor, eran equivalentes. Cuando yo tengo una fotografía de este tipo, aparece como que las manzanas en realidad no son equivalentes. Es decir, pasan cosas distintas en manzanas que son muy próximas. O sea, yo en el planito, esta manzana tenía el mismo dibujo que esta manzana. Sin embargo, esto está estructurado de una manera totalmente distinta que esta. Acá hay una cantidad de gente distinta, hay unas formas distintas,
hay unas alturas distintas, hay una distribución del terreno distinta a lo que es acá. Entonces, este tipo de representación me da otra información. Me da información, obviamente, como es una foto tridimensional, me da esa cuestión de que le incorporo a la visión en planta, o sea, con 2 ejes, una con 3 ejes, ¿no? Incorporo la altura. Tengo ancho, alto y altura. Y entonces puedo ver que pasan cosas distintas y esto me da otra representación de la ciudad. Esta no es una fotografía solo, sino que está intervenida, ¿no? Están marcadas, superpuestas las calles, pero también me da otra información. Me da la información de las calles que están con árboles. Veo que acá está muy arbolado y hay otras que no tienen árboles o tienen pocos, etc. Aparecen los interiores de la manzana, ¿no? Como es, está ocupada casi toda la manzana, acá no está ocupada toda la manzana, pese a que esto alberga más viviendas o más metros cuadrados utilizados que esta, pero acá hay mucho más verde que acá, entonces aparecen otro tipo de informaciones, aparecen sombras. Estos edificios están muy lindos, ¿no? Pero le da una sombra a todo esto que en este caso no está, o en estos casos en general no está. Cuando aparecen, o sea, bueno, ¿qué ocurre cuando aparecen estos edificios en esta manzana, etcétera, ¿no? A medida que va girando el sol, que es el que va haciendo su recorrido el sol, esto va dando sombra sobre una parte de los vecinos, etcétera. ¿No? O sea, tengo este tipo de visión, me permite calificar mejor o me incorpora información que no podía ver en el plano anterior, ¿no? A ver, me fui al demonio. Bueno, acá no sé cómo en estas representaciones, no sé cómo se vuelve atrás. Probá con las flechas, ¿no? Las flechas del teclado. Muy bien. ¿No? Me da una información que no me lo da. Esto lo necesito para comprender y comprendo una cantidad de cosas. Con esta comprendo otra cantidad de cosas. ¿Sí? Entonces, esto lo que me va dando es datos sobre la ciudad. Yo digo, ¿la ciudad qué? Y la ciudad es un montón de gente, un montón de casas. Digamos, eso es una idea que uno tiene de una ciudad, una idea bastante pobre. Eso tiene una estructura, están organizadas de alguna manera. Entonces están organizadas en base a una grilla y en base a manzanas. Bueno, ya tengo una apreciación un poquito mejor. Y entonces, y después ocurren una cantidad de otras cosas. Si yo voy a este tipo de representación, que sería otro tipo de representación distinto a los dos anteriores, ¿qué información aparece acá? Acá aparece la grilla, ¿no? Que veíamos. Pero también aparece una línea punteada. ¿Se ve? Sí, profesor. Que se llama línea municipal. ¿Qué es la línea municipal? Esto ya está, digamos, la ciudad es una cosa que está organizada de una manera culturalmente, si se quiere, más refinada que un asentamiento de pueblos pequeños, ¿no? Entonces tiene una cantidad de reglamentación. Es decir, acuerdos de cómo pueden y cómo no pueden hacerse las cosas. Y de cómo se divide el terreno. Esta línea municipal es el límite entre lo público y lo privado. De la línea municipal para adentro
es privado, es decir, se vende. Yo puedo comprar un lote, aparecen los lotes. De aquí para afuera es lugar público. No puedo edificar, no lo puedo vender, etcétera, sino que es parte de la comunidad. Es como de todos. Sería la vereda, ¿no? ¿Cómo? Sería como la vereda, ¿no? Claro, claro. O sea, donde está, en el lugar público, está la vereda. La vereda que digamos, reglamentariamente o jurídicamente es un lugar medio impreciso. Porque cada vecino se tiene que hacer responsable de su vereda. A la vez, ¿la vereda es propiedad del vecino o es propiedad común? Entonces, ¿quién se hace cargo? ¿Quién lava la vereda? ¿Quién se hace cargo del mantenimiento de la vereda? Es un gris, ¿no? Es una situación medio rara si se quiere ver jurídicamente. Hay una cantidad de legislación, responsabilidades cruzadas y muy ambiguas, ¿no? Pero tiene que ver eso con con el sistema de propiedad privada y de las particularidades que tiene eso en nuestra cultura. Pero fundamentalmente aparece ese dato nuevo, que es la línea municipal. La línea municipal que divide lo privado de lo público. ¿Qué otra cosa aparece también acá punteado? Son los lotes. Es decir, la manzana no es un bloque homogéneo, sino que tiene lotes. Y los lotes son los que son privados y que permiten algún tipo de edificación adentro. A veces no permiten ninguno y a veces permiten tipos de edificación adentro. De acuerdo al lugar que tienen en la ciudad y de acuerdo hay reglamentaciones distintas. En algunos lados se puede ocupar teóricamente todo el lote, en otros lugares no se puede ocupar, se puede destinar a determinados usos, en algunos lados, en otros no, en algunos lados puede haber fábricas, en otros lados no puede haber fábricas, por ejemplo, entonces tengo que especificar cuál es el uso que le voy a dar para poder construir. Entonces hay no es que yo compro el terreno y hago lo que quiero, no, hay una cantidad de cuestiones que están reglamentadas de lo que se puede hacer y no se puede hacer, ¿no? O sea, hay desgraciadamente, yo creo que últimamente hay como una corriente que con muchas ganas de que cada uno haga lo que se le dé la gana, y esto atenta contra el bien común. Entonces siempre hay una reglamentación donde con lo que yo tengo no puedo hacer lo que quiero. Porque no puedo dañar al otro, no puedo joder al otro. Entonces, para eso hay una cantidad de acuerdos y de reglamentaciones, etcétera, que eso lo maneja cada municipio en particular. Dentro de eso está cuánto puedo construir y qué parte del terreno puedo ocupar. ¿Por qué? Porque aparecen una cantidad de cuestiones, ¿no? O sea, si se ocupa todo el terreno, como vemos acá que está casi todo ocupado, hoy lo más probable es que no se pudiera hacer esta edificación como está acá. ¿Por qué? Porque hay que dejar lugares libres, hay que dejar terreno absorbente. ¿Por qué? Porque bueno, como está además, en este momento lo vemos más porque está cambiando el clima, las lluvias, etcétera. Si no tengo terreno absorbente, o sea, no hay por dónde se absorba ese agua que va exclusivamente a cañería y eso se obtura, se inunda, etcétera. ¿No? Porque uno lo ve en una manzana y es pequeño, pero si lo ves en toda una ciudad, si nosotros embaldosáramos toda la ciudad, cuando llueve, es una inundación brutal. Entonces, se trata de evitar que se construya toda la manzana y que se deje un centro de manzana que se llama pulmón de manzana, pulmón en el sentido de que pueda tener verde y que pueda eso respirar, etc. Y que no esté construido, que tenga terreno absorbente. Entonces hay dos tipos de
reglamentaciones que llaman FOS y FOT. El FOS es el factor de ocupación del suelo, es decir, yo tengo un terreno que mide 8,66 por 10, puedo ocupar, de acuerdo al lugar que esté, lo que me diga la municipalidad, por ejemplo, un 40% del terreno. Entonces, el edificio puede ocupar exclusivamente un 40% en proyección horizontal, es decir, en planta un 40% del terreno. Yo tengo que dejar un 60% del terreno libre. Eso es factor de ocupación del suelo. Después está el factor de ocupación total. Yo tengo un terreno de 200 metros cuadrados y tengo la municipalidad me da un factor de ocupación total de 2. Quiere decir que si yo tengo un terreno de 200 metros cuadrados, por 2 puedo construir 400 metros cuadrados, no más. Eso ya igual disculpa, Guille, eso ya no está más vigente. Con el código nuevo es la morfología urbana, o sea, es por alturas y límites. Que es es un cálculo más sofisticado, digamos. Sí, ya cada lote se tiene que amoldar a la altura general de una calle, de la manzana. Eso en la ciudad, y de cualquier manera eso en la ciudad de Buenos Aires. Acá, sí. Digamos, durante un tiempo fue esto del FOS, y el FOS que vino de los 70, ¿no? De fines de los 70, 80, que fue una modificación, y esto se va modificando todo el tiempo, pero digo, conceptualmente, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer en un terreno que está reglamentado por las municipalidades de cada uno. Otra manera de definirlo es en algunos lugares que tienen que ver con la densidad. Es decir, lo que uno tiene en un lote, en algunos lugares, yo tengo este lote, y entonces la municipalidad lo que me dice es la densidad que yo tengo en esta manzana, que sería tantos habitantes por metro cuadrado. Entonces yo puedo hacer una casa, pero de tantos dormitorios, suponiendo que hay 2 personas por dormitorio. Entonces, si tengo, de acuerdo a la densidad, es decir, de acuerdo a la cantidad de personas que pueden habitar por metro cuadrado, puedo definir eso. Entonces no me da una cantidad de metros cuadrados, sino que me da una cantidad de personas que pueden habitar ahí. Bueno, pero esa es la información que obtengo de un plano como este, ¿no? Donde está no solamente está la línea municipal, está la definición de los lotes, y después podría estar la edificación, o sea, lo que hay construido acá en cada lote, ¿no? Hasta dónde, visto desde arriba, hasta dónde en planta, está ocupado por edificaciones. Porque hay muchas diferencias entre lugares. Esto no me permite ver diferencias, o sea, me permite ver algunas diferencias, y otras no, de otros lugares. O sea, cambia mucho un lugar, un barrio, o lo que fuera, donde todos los lotes están edificados, a donde la mayoría de los lotes no está edificado, o la mitad no está edificado, o una cuarta parte no está edificado. Digamos, el entorno es distinto. También es distinta las medidas de los lotes, ¿no? En algunos lugares, en la Ciudad de Buenos Aires, generalmente es 8,66 el frente, en otros lugares es 10 metros, entonces eso depende de los lugares. Hay una posibilidad, no se puede hacer lotes más chicos que 8,66 de frente. En otros lugares no se pueden hacer lotes más chicos que 10 metros de frente. Hay una cantidad de reglamentaciones y eso que me va dando una forma urbana. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos esto. Y acá hemos trazado una raya roja. ¿Qué es esta raya roja? Es decir, por dónde vamos a hacer un corte. Nosotros les vamos a pedir que del barrio de ustedes elijan un lugar significativo, es un lugar como para poder contarle a los otros y poder comparar los barrios, ¿no? O sea, poder brindar o poner más información acerca de cómo es mi barrio.
Entonces, no solamente tengo, yo hasta ahora lo que he tenido son planos como el original, digamos, algunas fotos, y ahora le vamos a incorporar esto que tiene que ver con el corte, como para poder sacar algunos datos que nos interesen. Lo primero es dónde voy a dibujar el corte. Entonces busco un lugar significativo del barrio. El corte, en realidad uno puede hacer un corte acá o puede hacer un corte por la mitad de la calle. ¿Por qué lo hago acá o por qué lo hago? Depende de lo que quiera mostrar. ¿Se entiende? Si yo quiero mostrar, si yo quiero entender cómo es el sistema de desagüe y cómo son las inclinaciones para que el agua de lluvia vaya hacia determinado lugar, entonces cómo son las pendientes, entonces por ahí lo corto por acá porque estoy tratando de mostrar eso. Si estoy tratando de mostrar cómo es la edificación y cómo se ocupa el terreno, etcétera, corto por adentro porque es una información mucho más interesante para esas cosas, cortar por acá que cortar por la calle. Porque por la calle lo único que voy a ver al cortar son las fachadas. Y no sé cómo es la estructura y la ocupación del terreno. ¿Se entiende? Hasta acá estamos más o menos. Sí, profesor. ¿De acuerdo? Entonces siempre piensen qué quiero mostrar, para qué me sirve eso. ¿No? Entonces voy a hacer cosas para tratar o de comprender yo. Porque a veces uno dice, sí, ya sé cómo hacer, pero cuando lo dibujas te das cuenta, viste, que empiezan a aparecer cosas que te llaman la atención o que te permiten comprender mejor, porque lo comprendés visualmente y entonces no son números. Entonces, bueno, corto. El corte que le vamos a pedir tiene que incluir la manzana, las dos calles y el frente de las otras manzanas. ¿Sí? ¿Por qué? Eso me permite ver cómo está organizada esta manzana, es decir, qué pasa acá atrás. ¿Hay pulmón de manzana? ¿Hay patios? ¿Qué hay? ¿Cómo está ocupado? ¿Hasta dónde está ocupado? Porque si yo corto por adelante y veo nada más que las fachadas, no sé si está edificado 10 metros dentro de la manzana o está edificada toda la manzana. Yo corto acá y entonces veo que en este lote o en este lote está ocupado hasta acá y que todo esto después es verde y después acá aparece una parte de una construcción y acá. Entonces tengo una visión más rica de cómo es la manzana. Y además veo cómo son las calles. ¿Por qué? ¿Qué diferencias tengo? Ustedes lo han visto. Hay diferencias de anchos de calle, diferencias de cómo está la calle organizada, si tiene árboles, no tiene árboles, si tiene, ¿cómo es? Es de tierra, es asfaltada, tiene vereda, no tiene veredas anchas, tiene veredas angostas. ¿Cómo es? Y veo lo de enfrente. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo que eso nos conviene saberlo? ¿O que eso nos conviene mostrarlo? Porque esto es para tratar de comprender nuestro barrio y tratar de verlo junto con el de los compañeros, a ver qué diferencias hay. ¿No? Yo tengo que intervenir en un lugar que es para comprender ese barrio, ¿qué datos tengo que tener? Y esos datos son gráficos, ¿no? O sea, son dibujos. Entonces, esto es un dato que me da el corte, que me permite ver un montón de cosas y me da una información acerca de cómo está organizado ese territorio, ¿no? Ese pedazo de ciudad. ¿Dudas? Sí, Bien. el corte lo tenemos que hacer así como lo estás mostrando vos. ¿En qué sentido? Como plasmado, o sea, tenemos
que tomar una foto o sacarlo de Google Maps y sacar una foto así desde arriba de la manzana y elegir el corte donde queremos? No, no, no. Ustedes cuando han ¿O presentado, dibujarlo directamente? dibujarlo, cuando ustedes han presentado, en general en todos los trabajos, hay una especie de mapita del barrio, donde han mostrado recorridos o dónde viven, cuáles son los hitos que tienen ahí más importantes o las cosas que les llaman la atención, etc. Y han presentado un planito, ¿no? Donde se veían las manzanas, etc. ¿Sí? Sí, pero tenemos que hacer una línea así del corte Exacto. donde queremos. Ah. Claro, claro. Claro, porque yo le tengo que decir al otro dónde es. Yo después voy a dibujar el corte. Pero el interior de las manzanas, o sea, tenemos de referencia también el Google Maps, ¿no? ¿O cómo hacemos el interior de las manzanas? ¿Lo inventamos? Un poco y un poco. Sí, súbanse a la terraza y miren. Depende ahí mucho del barrio. O sea, eso es lo lindo de esto, que después hay barrios que son fondos verdes, digamos, jardines y casitas, y hay barrios que son edificios. Entonces por ahí te subís a la terraza y mirás qué hay alrededor, o por Google Maps, las fotos aéreas sirve, pero digamos, ahí cada barrio va a tener su particularidad, digamos, ¿no? Hay algunos que lo podés ver desde tu casa, el pulmón, y otros que no, que son más densos. Hay algunas instancias en las cuales también se pueden ver todo a través de Google Earth, es decir, el barrio es muy volumétrico, a veces con edificios, pueden ver a través de Google Earth tipo un aproximado de las vistas, y seguramente el pulmón de manzana. Igual es muy conceptual. Y otra pregunta, ¿la manzana tiene que ser en la que vivimos o la que queramos? No, la que les parezca a ustedes significativa del barrio de ustedes. En realidad, ¿para qué hace uno un corte? Es para comprender algo. Entonces, ¿dónde hago el corte? Donde me permita comprender mejor. Entonces, si voy a hacer justo el corte, voy a explicar mi barrio, hago el corte por la plaza, no explico nada. ¿Se entiende? Entonces trato de buscar un lugar significativo que me permita comprender y comunicar cómo es el sector del barrio. Si todo el barrio es de casas bajas y tengo una manzana con 2 edificios, no voy a hacer el corte justo en la manzana con los 2 edificios. ¿Se entiende? Entonces trato de ver en cada caso lo que yo quiero contar. Ahí no hay una manera de que hay que hacerlo por tal lado. Depende de lo que quieras contar, tenés que hacer el corte. O sea, por eso, traten de decir, digamos, las cosas se hacen por algo, ¿no? Entonces, esto es para poder contar y comprender mejor mi barrio. Una de las decisiones que yo tengo que tomar, que no la puede tomar otro por mí, es dónde hago el corte, que me permita comunicar y comprender más de cómo es mi barrio. Ahí aclaro algo. Siempre manténganse dentro del polígono que ya definieron, o sea, no salgan de ahí, porque la idea es hacer todos los estudios de la misma zona. Si ustedes ya eligieron un límite, que no es de todo el barrio, es un pedacito, bueno, ya hicimos el trabajo ese, el corte háganlo ahí adentro, o sea, para, digamos, entender mejor el polígono ese que ustedes recortaron, ¿no? No elijan otro lado del barrio que esté fuera, porque si no se pierde el trabajo, que es tratar de entender mejor la porción urbana esa que ustedes eligieron. Entonces el corte es donde ustedes quieran, pero dentro del polígono que ya eligieron. Piensen qué es lo que representa mejor el polígono y córtenlo, o bueno, o elijan una cosa para cortar. Claro, siempre cuando decimos el barrio es el polígono que ustedes han definido. ¿No? Entonces, dentro de eso, cortan y tratan de representarlo para poder comparar después con otros, a ver qué diferencias tiene. Porque hasta ahora hemos visto algunas diferencias. Y cuando cortemos vamos a ver otras diferencias que se nos habían pasado en la primera comparación. No sé si contestamos tu pregunta.
¿Hola? Sí, sí. No, está bueno que pregunten todas las dudas, porque es la única manera que podamos avanzar, así que realmente te agradezco que preguntes. ¿Los lotes que están pintados de grises significan algo? ¿Acá? Sí, en el mapita. Deben significar algo, no tengo idea de qué significan, pero debe ser una graficación que tiene que ver con ¿No algo. serán las alturas? ¿Las? Sí, yo creo que son las alturas. No creo, no sé. Deben ser usos. Yo creo que tiene que ver con usos. Pero bueno, pero son sospechas. Pueden ser usos, pueden ser alturas, pueden ser lugares que se venden, puede ser cualquier cosa. ¿No? O sea, puede ser lugares donde hay fábricas, o lugares donde hay comercios, o lugares donde hay, no sé, la verdad que no. O sea, cada uno después, porque es una información, esto es, no sé de dónde lo saqué, y no sé para qué estaba este plano. De acuerdo a eso uno va definiendo cosas, ¿no? Bien. O sea, podrían ser alturas, sí, sí. Podría ser cualquier cosa. Una pregunta. Sí. Se hace el corte y se dibuja a la vista que hacemos del corte. Claro, claro. Si yo hago el corte en la mitad de la manzana, la vista que va a tener, no sé, como que tengo que dibujar todos los edificios o casitas que están en esa manzana por dentro y todo. Claro, el perfil, sobre todo el perfil, ¿no? De por dónde estoy cortando. Entonces veo acá y digo, bueno, esto tiene tanta altura, después viene la vereda, después viene la calle, viene otra vereda, viene esto, por ahí este está retirado y entonces tiene tal altura y después baja y después esto es verde, esto... ¿Se entiende? Tengo que ir dibujando todo eso por donde va pasando el corte. Sí, ok. Gracias. Y hay que hacerle también la vista axonométrica atrás, como el ejemplo. No les pedimos axonométrica porque eso ya sería inventar demasiado. Les pedimos nada más el perfil, como para ver qué idea nos va dando de ocupación del suelo, de cómo está ocupado eso. Claro, pero ¿se verían interiores haciendo, por ejemplo, un corte como preguntaba la compañera a mitad de la manzana? Sí, pero depende, por eso, lo que estamos haciendo nosotros es una representación gráfica para dar una cantidad de información y para tomar nosotros una cantidad de información. Si yo corto, la verdad que no tengo ni idea de de cómo es el interior de eso que estoy cortando. Lo que sí puedo imaginarme más o menos esquemáticamente son los pisos. ¿Cuántos pisos tiene? Claro, o sea, puedo tomando como referencia la altura de los edificios que hubieran, imaginar cuántos pisos habrían y por ahí dibujar eso de forma representativa. Claro. O contar las ventanas, porque sí. Depende el tipo de edificio, puede tener 3 metros de altura, cada entrepiso, digamos, cada solado tiene 3 metros de altura, o puede tener 4, o qué sé yo. Claro, sí. En algunos casos la planta baja es más alta. Perdón, no entendí entonces cómo sería la representación. Si no es axonométrica, entonces ¿cómo lo plasmamos? ¿Qué perspectiva usamos? Ninguna perspectiva. Yo lo que les digo, me parece ninguna perspectiva. Si quieren usar perspectiva, la pueden usar. Pero lo hacen como si fuera una vista. Yo no sé si ustedes han visto, trabajos en vista. Y vos tenías otro recién ahí más adelante para mostrar. Sí. Esto sería una posibilidad, ¿no? ¿Se ve? Perfecto. Claro. Uno quiere mostrar cómo es esto, cómo es este paseo que hay acá.
Y entonces, como tiene situaciones distintas, el fulano que hizo el proyecto dice, mira, yo acá es así. Prácticamente no hay edificación, ¿se ve? Es muy arbolado, acá hay como una hondonada, porque es un parque, porque es esto, es esta situación. Es un parque y es de esta manera. Cuando voy avanzando acá, se transforma en esto. Hay edificación de los dos lados, entonces aparece todo el camino en el medio de dos edificaciones. Y tiene árboles acá, tiene lugar peatonal, los vehículos van por acá. Avanzando, esto se aleja, ocurren estas cosas, acá está la edificación, por lo tanto es esta relación entre ancho y alto, tiene acá 2 pisos de altura, tiene esto, están, ¿se entiende? Acá es otro perfil. Yo les pregunto, si ustedes ven nada más que esto, nada más que la planta, ¿se pueden imaginar que en realidad ocurre esto? Muy difícil. Entonces, para entender mejor, el fulano nos incorpora estos gráficos que nos permiten comprender mejor cómo es esto que ha dibujado acá. Y es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, porque esto nos da una cantidad de información que acá no teníamos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Sí, se entendió. Guillermo, ¿una consulta? Sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Las vistas las podemos hacer de diferentes lados? O sea, para orientar una sola ubicación. No entiendo. Claro, póngale que yo hago el frente de lo que sería la cuadra de mi casa. Hago el corte del lado del frente y después hago la vista lateral para poder explicar mejor cómo están situados o no. Sí, como poder podés hacer lo que quieras, lo que te pedimos de mínima es un corte. Ok, dale. O sea, un corte ahí ponen tipo Monge, sí. Lo que importa es el perfil, digamos. Es como que uno con el perfil puede ver alturas, relaciones entre lo construido y lo vacío, relaciones entre los tamaños de la gente y las construcciones, anchos de calle, anchos de vereda. O sea, cuando uno dibuja el perfil, puede ver un montón de cosas que aparecen. Acá, como esto que estamos tratando, Guille, no es que el tipo dibujó el corte del edificio detallado, sino que le importó el perfil. Entonces ahí puede ver relaciones entre las alturas de lo construido y el ancho de la calle, relaciones entre la altura y los espacios abiertos que son más tipo plaza, relaciones entre la altura de las personas, las construcciones, los anchos de la calle. Bueno, es más una cosa de proporciones, ¿no? Como de entender alturas, anchos, proporciones. Eso te lo da un perfil, digamos. Cuando uno va haciendo el corte, va viendo como el perfil de eso. Sí, sombras, ocupaciones, ¿no? Anchos de vereda. Tengo una duda. Sí. ¿El corte tiene que tener alguna medida en específico? Por ejemplo, No. una cuadra y 2 calles, o puede ser más grande. Sí. En principio es sin escala, digamos, sin escala numérica, pero sí con proporciones. O sea, sí con, si uno más o menos dice, bueno, qué sé yo, por decir algo, ¿no? La vereda tiene 2 metros de ancho, no es que lo tiene que hacer en escala, pero sí después respetar las proporciones de todo el dibujo. O sea, que las alturas y los anchos y los altos estén proporcionados. No tiene que estar en una escala precisa, pero sí tienen que usar proporciones. Y después, en principio, es las 2 calles del borde, con las fachadas de los bordes y la manzana que cortan. ¿Quieren que veamos directamente el ejercicio? ¿Les parece? No sé si Guille tiene más cosas para mostrar. Si querés, terminamos esto o sea, la información, o sea, queda claro la información que me incorpora el tema de meter un corte. Entonces el corte acá
No hay nada perspectivado acá, ¿ven? Acá hay nada más saber que esto es de 2 pisos, o sea que me aparecen ventanas acá, que se ve de esta manera más o menos, que estas son las medidas, que hay esta distancia de este frente a este frente, que los árboles ocupan esto y entonces generan una situación particular, esos árboles ahí, que me permiten entrar, que entra determinada luz, o sea, cosas que me doy cuenta y me puedo ubicar y situar mejor. ¿Entiende? Acá no hay nada perspectivado. Esto se podría perspectivar, se podría hacer un montón de cosas, pero no les pedimos tanto porque si no pasaríamos a ser una cuestión de representación y no nos interesa eso, nos interesa nada más qué datos o qué cosas, qué información se nos podemos dar para comprender mejor nuestro barrio. Entonces, es distinto una calle donde está ocupada por mesas a una calle que no está ocupada por mesas. Es distinto una calle que tiene, donde hay autos a una que es peatonal, como es esta situación acá, que no sabemos si es una calle o donde está cortado, es una calle o en realidad es una especie de plaza frente a comercio. ¿No? Si esto tiene una relación con la calle que está semicubierto o no, o tiene una relación acá derecha y punto. ¿Se entiende? Ahí, esto es lo que estamos pidiendo. Estas son otras cosas que incorporan también usos. ¿No? El tipo estaba dando una información y que incorpora usos. Es muy importante, porque es muy importante vivencialmente los árboles, ¿no? Entonces esto aparentemente sería un esquema de cómo es el perfil de una parte donde hay fábricas enfrentadas, donde hay esta relación entre altura y ancho, y acá hay esta relación entre altura y ancho. Entonces, evidentemente la sensación acá, 22 metros, es distinta a cuando tengo 6 metros para este lugar, etc. Y acá vemos también información que me da, esto no es necesario que lo hagan con tanto detalle ni nada, pero ¿qué es lo que me permite ver un corte? ¿No? Entonces me permite ver un montón de cosas. ¿Cuánto es el ancho de la vereda como para que quepa una persona, 2 personas, cuando 2 personas que se cruzan, etcétera? ¿Qué ha pasado con las ciudades? Que las ciudades estaban diseñadas o planteadas o hechas cuando no había vehículos o cuando había muchos menos vehículos. Entonces, tenían un ancho determinado. Cuando la ciudad fue creciendo, hay más gente y hay más vehículos, necesitan más lugar para esos vehículos y por lo tanto las veredas se hacen más angostitas. Y entonces en los centros de las ciudades históricas lo que ocurre en general es que tiene veredas muy angostas. ¿Y qué me informa todo esto? Me informa acá dónde está la línea municipal. Bueno, acá la edificación llega a la línea municipal. No siempre llega a la línea municipal. A veces en algunos lugares acá hay un cerco, como diciendo esto es propiedad mía, pero la edificación está mucho más atrás. Entonces hay un jardín adelante y entonces genera una situación espacial, vivencial totalmente distinta. Esto después tiene la vereda. Esta vereda normalmente tiene una pequeña inclinación. ¿Para qué? Para que el agua de lluvia corra y vaya para acá. Acá aparece una especie de canaleta, de hecho, por donde corre el agua de lluvia hasta los sumideros, es decir, hasta las rejillas que toman el agua y la mandan para el río. Entonces, digamos, la calle está más abajo que la vereda. Lógicamente, ¿no? Donde existe una calle asfaltada, etcétera, está más abajo que la vereda. La vereda tiene un cordón, que es un elemento duro, que puede ser de hormigón armado, antes eran de granito, ¿no? Para separar la parte donde va el peatón y salvarlo de los vehículos. Y la calle normalmente no es plana, tiene también una inclinación. ¿Para qué? Para que cuando llueve el agua vaya y circule por acá.
y no haga charcos en el medio. Y además no inunde esto para cuando pasan los automóviles. Entonces, esto me permite ver esas situaciones, ¿no? Ver alturas, altura de paso. En muchos lugares hay balcones que salen y te los pegan en la cabeza cuando pasás. Salientes de ventanas con rejas, etcétera, que a veces son peligrosos. Hay muchos relatos de la época colonial donde pasaba eso. Hoy están obviamente prohibidos. Pero me da una información y me permite entender cómo está construido una vereda, ¿no? Y una calle. Que uno cuando la ve dice, sí, bueno, acá pasa el coche, y tiene sus pequeños detalles que hacen que funcione. Acá hay un eje que se le marca, bueno, el centro, ¿no? de la calle. Hay distintos anchos de calle. Acá, por el tamaño de la vereda, por el ancho de la vereda, no permite que haya árboles, ni que se plante nada. Hay lugares donde esto es mucho más ancho y es una avenida. Hay lugares donde permite que se estacionen coches y que permite el paso igual. Entonces hay estos perfiles, estos cortes, nos permiten ver situaciones distintas de barrios que funcionan distintos, de barrios y de ciudades que funcionan distintos. ¿No? Ustedes si se fijan cómo funciona el centro de la ciudad de Buenos Aires, es distinto a cómo funciona un barrio. En cuanto a todas estas situaciones, en el centro de la ciudad se están haciendo una cantidad de lugares que son exclusivamente peatonales. Porque es imposible de sobrevivir, digamos, de hacer eficaz el funcionamiento como estaba organizado con pasos vehiculares. Entonces, directamente se prohíbe que circulen autos y se hace todo peatonal porque no da la situación como para poder permitir el uso a la vez vehicular y peatonal en algunos lugares. Por otro lado, hay toda una corriente que está promoviendo el menor uso de los vehículos por un montón de cuestiones que tienen que ver con desde la polución hasta promover el ejercicio físico de la gente, por lo tanto que se camine más, utilizar bicicletas, etc. Bueno, toda esta es la información que nosotros queremos ver o queremos averiguar con estos dibujos. ¿No? Acá tenemos otro caso donde está marcado esto que sería la proyección, ¿no? De la altura para entender esta relación. Y cómo son los perfiles si hay situaciones elevadas, etc. Y acá lo que le incorpora también son los usos, ¿no? Residencial, quiere decir que es vivienda, comercial, lo que está pintado en rojo sería comercial, y las densidades. ¿No? ¿Cuántos habitantes por hectárea, quiere decir por manzana, hay en cada uno de los lugares? Y cómo es, por ejemplo, esto, donde aparece acá un patio, que se llama esto patio de aire y luz, como para que ventilen e iluminen los locales que dan acá. ¿Y cómo es esta situación? Esto es lo que nos permite ver este corte. Si no, no lo veríamos. Si vemos nada más que esta fachada, no nos permite comprender cómo es el funcionamiento del total de la manzana.